todos, en esta oportunidad vamos a trabajar el producto escalar o producto punto. Ya veremos por qué se le denomina de esa manera. Lo primero que haremos es definir un par de vectores, el vector u y el vector v, con n componentes cada vector. El producto punto de esos dos vectores o producto escalar se define y se denota de esta manera. Se denota u punto v y por eso el nombre de producto punto. Y el resultado es multiplicar cada una de las componentes respectivas de los dos vectores. Por ejemplo, u1 por v1 más u2 por v2. Cada uno de los elementos son números, son escalares, y al multiplicar escalares y luego sumar escalares, entonces por lo tanto nos tendrá que dar un número, o sea, un escalar. Vean que entonces el producto de dos vectores es en consecuencia un valor numérico. A continuación veremos entonces, porque nosotros estamos dedicados a trabajar vectores en el plano, que dos vectores en el plano u y el vector v, usando la definición de producto punto, tendríamos que en el plano el producto punto de dos vectores sería el siguiente: u punto v, u1 v1 más u2 v2, un caso particular de este producto que está aquí. Y ahora, haciendo un pequeño ejercicio, evidentemente vamos a calcular el producto punto de estos dos vectores de la siguiente manera. Tendríamos que el producto punto es 2 por menos 4, así como está aquí, más menos 1 por menos 5. Multiplicando, sumando, restando, entonces obtenemos que el producto punto de u y v es efectivamente un escalar, que en este caso es negativo 3. Ahora bien, vamos a hacer algunas ideas aquí a continuación con relación a lo que es el ángulo de entre dos vectores. Aquí tenemos dos vectores cuyo nombres son u y v y tienen un ángulo entre sí. Hay que decir que por definición el ángulo entre dos vectores es el más pequeño que se forma o que se genera entre ellos. ¿De acuerdo? Es decir que dos vectores diferentes de cero. Es decir que este vector podría tener dos ángulos, uno que puede salir de esta parte externa y este que está aquí interno. Evidentemente el más pequeño es este que está acá. Y otra consecuencia que podemos entender de esta idea es que el valor o el ángulo más pequeño entre dos vectores es 0 y el mayor de los ángulos es pi o 180 grados. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito más del ángulo entre vectores y vamos a utilizar una fórmula que se conoce como el coseno de phi igual al producto punto de los dos vectores entre la magnitud de u por la magnitud de v. De esta ecuación, si nosotros hacemos algún tipo de despeje, podremos entender que es posible calcular cuál es el valor del ángulo entre dos vectores u y v, evidentemente diferentes de 0, porque si no tendríamos una magnitud 0 en alguno de ellos y no podemos tener un denominador 0. Bien, una consecuencia de eso es que podemos conseguir otra definición para el producto punto despejando. Recuerden que el producto punto es un número, que la magnitud de u y la magnitud de v es un número, entonces tranquilamente podemos despejar como lo haríamos con cualquier número real. Y acá tenemos la otra definición, aquí tenemos una y esta que está aquí. Entonces podemos ahora hacer un ejemplo de la idea de ángulos entre vectores. Tenemos ese vector que está ahí y tenemos este otro vector. Esos dos vectores, el ángulo entre ellos es 0. Entonces podemos establecer que esos dos vectores son paralelos entre sí. Otro vector que podría ser paralelo a esos dos que ya tenemos escritos ahí es este. Ven que el vector verde forma un ángulo de 180 grados o pi radianes con el vector rojo y el vector negro. Entonces podemos decir que dos vectores son paralelos siempre y cuando el ángulo entre ellos sea 0 o pi grados.
pi radianes. Bien, entonces también vamos a trabajar la idea entre dos vectores que pueden ser perpendiculares entre sí. Entonces, cuando dos vectores son perpendiculares se dicen que son ortogonales, y eso sucede cuando su ángulo es de 90 grados o pi medios radianes. Ok, entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Nos dan dos vectores, estamos hablando de ángulos, de coseno de phi. Entonces la idea aquí va a ser encontrar cuál es el ángulo entre estos dos vectores. Lo primero es, bueno, ya vemos que la fórmula nos dice que el coseno de phi es este valor de este producto punto entre las magnitudes de cada uno de los vectores. Entonces encontramos primero el producto punto, ya sabemos que se hace menos 1 por 3 más 4 por negativo 12, el resultado de eso es exactamente negativo 51. Verifiquen los resultados por favor para estar de acuerdo todos en esto. Ahora lo siguiente a encontrar es cada una de las magnitudes. También sabemos cómo calcular las magnitudes, sabemos que es la raíz cuadrada de cada uno de los elementos del vector al cuadrado y la suma de ellos. Entonces esto es igual a la raíz cuadrada de 17, y la otra magnitud, que es la magnitud de b, haciendo los cálculos nos queda que es raíz cuadrada de 53. Y bueno, lo que hay que hacer a continuación no es más que sustituir cada uno de los valores que hemos encontrado en la formulita de el coseno de phi, y está aquí. Tenemos menos 51, que es el producto punto de los dos vectores, magnitud de u, raíz cuadrada de 17, magnitud de b, raíz cuadrada de 153. También, si somos observadores y nos gusta hacer esto de esta manera, vemos que la raíz cuadrada de 153 la podemos escribir como 17 por 9. Esto nos ayuda a ubicar esta raíz cuadrada de 17 con esta que está aquí. Eso es raíz cuadrada de 17 al cuadrado, se elimina el radical y la raíz cuadrada de 9 es 3, y por lo tanto podemos obtener el siguiente resultado: menos 51 entre 17 por 3, y de ahí sacamos que menos 51 sobre 51 es igual a negativo 1. Luego lo que queda es ver que entonces el coseno de phi es igual a menos 1, ya que todos estos son equivalentes, cada uno de estos resultados. Coseno de phi es igual a negativo 1, y cuando el coseno de un ángulo es igual a negativo 1, entonces no queda más que establecer que ese valor de ese ángulo es exactamente pi. Otra forma de hacerlo es consiguiendo el coseno inverso de menos 1. Ustedes pueden verificar eso por ahí. Bien, entonces ahora vamos a hacer una serie de observaciones, unos pequeños detalles que son importantes. Vamos a separar aquí solo para tener una mejor idea. Lo primero que diremos es esto: si nosotros tenemos un vector u cualquiera diferente de 0, entonces podemos establecer que existe un vector b que será igual al producto de un escalar alfa cualquiera por ese vector. ¿Cuándo esto es posible? Cuando estos dos vectores u y b son paralelos, así como hablábamos en este caso de estos dos vectores. ¿Qué va a pasar? ¿En qué caso son paralelos con 0 grados? Cuando alfa es positivo. ¿Y en qué caso son paralelos con pi o 180 grados? Cuando alfa es negativo. ¿De acuerdo? Esa es la primera observación. La otra observación que podemos establecer es la de perpendicularidad o ortogonalidad entre dos vectores. Dos vectores son ortogonales si y solo si el producto punto de esos dos vectores es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Dónde podemos concluir eso? Lo podemos ver acá. Siempre y cuando estos dos vectores sean diferentes de 0, cada uno de ellos, y el producto punto nos da 0, entonces quiere decir que vamos a tener 0 entre algo acá, que sería 0. Entonces obtenemos que el coseno de phi es 0, y sabemos que el coseno de phi es igual a 0 cuando el ángulo phi es pi medios o 90 grados. Bien, otra idea que podemos estudiar que es importante a continuación es la de proyección entre vectores. Vamos a hacer una serie de... vamos a escribir o a dibujar aquí unas pequeñas cositas como esta. Estos se llaman
vamos a trabajar la proyección con estos vectores. Ya que tenemos ahí dibujados los vectores, entonces vamos a trazar una línea desde uno de los vectores hacia el otro vector. Por acá también tenemos el ángulo entre esos dos vectores y ese ángulo se llama phi. Bien, entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es establecer de qué se habla cuando se habla de la proyección. Dibujamos ese vector rojo. Entonces, ¿cuál es la proyección acá? La proyección no es más que este vector rojito que está aquí. ¿Cómo se lee eso? Si vamos a dibujar otros vectores, ya les digo cómo es que lo vamos a leer. Tenemos este vector, tenemos este otro, y ya vamos a ver por qué estamos haciendo esto. Entonces tenemos este que sería el valor del ángulo que hemos dibujado allí, y ahora tenemos nada más que, y ahora dibujamos una proyección de este vector que está acá, y tenemos entonces, podemos escribir esto y vean, ahí tenemos esa línea segmentada, y vean, tenemos otro pequeño vector rojo. Bueno, ahora le vamos a dar nombre a cada una de esas cosas. Por aquí tenemos vector U, luego también vector V, y el vector P en cada una de las ilustraciones que tenemos ahí. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos decir acá? Que este vector U se proyecta sobre el vector V, y esa proyección no es más que este vector P. Hay dos situaciones, una situación en la que este ángulo phi es menor que 90 grados, y la otra situación en la que el ángulo phi es mayor que 90 grados. Entonces, dependiendo de cómo sea ese ángulo, será la forma de la proyección. Si es menor que 90 grados, la proyección irá en la misma dirección o sentido del vector V, y si es mayor que 90 grados, entonces serán opuestos, el vector V y la proyección. Entonces podemos escribir ahí que ese vector P lo vamos a nombrar o lo vamos a denotar de esta manera: proyección de el vector U sobre el vector V. Y en conclusión diremos, o voy a escribir ahí la fórmula que vamos a utilizar para calcular proyecciones, y es esa que está ahí. La proyección de U sobre un vector V es igual al producto punto del vector U y V entre la magnitud de V al cuadrado por el vector V sobre el cual se está proyectando. Entonces, esto sería todo para este video. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por su atención.